Listo, muy bien. Acá tenemos un equipo, muchachos, ¿ya? Y en ese equipo nos muestra, ¿no? De que, en primer lugar, este equipo no existe acá en nuestra zona, ¿no? ¿Por qué? Porque ese equipo suele trabajar con terrenos de tierra no muy agresiva, ¿no? Sin embargo, el terreno en el lugar donde vivimos, existe mucha roca, ¿no? Y es muy agresivo y daña rápidamente a ese tipo de implementos. ¿Ya? ¿Para qué son estos implementos? Este implemento hace la función de cargar, acarrear el material y descargar. ¿Ya? Hace esas funciones, o sea, hace la función del cargador, del camión, ¿no? Y después descarga. ¿Ya? Y es muy práctico porque agiliza los ciclos de trabajo, ¿no? Y bueno, y las grandes pistas, las grandes carreteras se pueden hacer rápidamente con esos equipos, ¿no? No aplica mucho para nosotros por lo que les indiqué de que no se presta el material, el lugar donde vivimos como para soportar, como para que esa máquina soporte el trajín, ¿no? ¿Dónde se aplica? Se aplica en lugares como Estados Unidos, Brasil, ¿no? Principalmente esos países, ¿no? O Europa, ¿no? Pero en esta imagen te muestran dos, dos puntos motrices, en la parte posterior y en la parte delantera, ¿no? Te indica de que cuando el punto motriz está en la parte delantera, el equipo es llamado tracción, ¿no? Pero si está en la parte posterior, se le conoce como propulsión. ¿Listo? Lo más común es encontrar equipos a propulsión o tracción. Propulsión, ¿no? Porque lo más común es esperar a que el equipo tenga el mando en la parte posterior de las llantas, ¿no? Listo. A ver, y este equipo de acá, ¿vieron? Este equipo que se muestra ahí. ¿Sí? ¿Qué equipo es? Es un camión, ¿no? Es un camión articulado. Es un camión articulado. Y este camión articulado está hecho para un lugar muy particular, ¿no? Donde normalmente los camiones de carretera abierta no pueden trabajar. ¿Ya? Eh, estos camiones, estos camiones son capaces de trabajar en todo terreno, gracias a la articulación que tiene en el centro, ¿no? Que separa la cabina de la parte de carga, ¿no? Entonces, cuando está en terrenos de desnivel, entonces él se puede adaptar fácilmente a esos caminos, ¿no? Pero cuando intenta trabajar en esos lugares un camión de estructura rígida en la parte delantera y posterior, entonces simplemente no va a lograr hacer su trabajo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de este equipo. Sí, la grabación. Este es el ejemplo de un equipo Volvo, ¿ya? Es de la serie F. Mira este tipo de terreno. Ahí no puede trabajar un camión rígido. Entonces como va a trabajar en condiciones extremas, ¿no? Y un terreno muy agresivo, entonces tiene que tener unas particularidades, ¿no? Bueno, aparte de todo el sistema avanzado, ¿no? Miren qué terrenos trabaja. Y gracias a esa articulación,
el equipo puede trabajar a velocidad. Porque si no fuera así, tiene que ir lentamente, mira. ¿Cómo se adapta? La amortiguación y todo, mira. Muy bien. Muy bien. Entonces, para eso, tiene que transmitir la potencia mediante transmisión, ¿ya? Mediante un árbol de transmisión, ¿no? Y este árbol va a tener que soportar esos esfuerzos que se va a generar a partir de la exigencia del lugar donde va a trabajar, ¿no? Entonces, para ello, el árbol de transmisión tiene que contar con unas juntas universales, las cuales tienen que ser elásticas. ¿Para qué? Para soportar esas altas tensiones, ¿no? Y vemos acá, mira, el árbol de transmisión, ¿no? Vemos acá el árbol de transmisión. Y bueno, tiene ahí algunas juntas, ¿no? En los extremos, ¿sí? Y no solamente tiene que ser, no solamente tiene que ser lo suficientemente capaz de soportar los esfuerzos eh, radiales, sino también los esfuerzos axiales, ¿no? Tal cual ustedes hicieron las medidas en laboratorio, ¿no? ¿Cómo son los esfuerzos radiales? Son esos esfuerzos que caen perpendicular al largo del eje, ¿no? Esos son los esfuerzos radiales, ¿no? ¿Y cómo son los esfuerzos axiales? Son alineados a la longitud del eje, ¿no? Sí, son alineados a la longitud del eje. Muy bien. Entonces, este equipo tiene que manejar ese árbol de transmisión, ¿no? Capaz de adaptarse a ello. ¿Por qué? Porque el terreno va a ser completamente agresivo y en cierto momento va a tratar de torsionar. Y cuando torsiona va a tratar de extender o reducir la longitud de ese árbol de transmisión. Entonces tiene que tener un límite elástico eso, ¿no? Los esfuerzos en la de torsión van a ser constantes, ¿no? Van a ser constantes, ¿no? Y más aún van a incrementarse cuando el equipo esté llevando carga, aún más todavía, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente elástico, ¿no? Porque si es que no es lo suficientemente elástico, entonces va a llegar a la zona plástica. ¿Y qué pasa cuando un material trabaja en la zona plástica? Se deforma y rompe, ¿no? Se fractura, ¿no? Entonces tiene que trabajar siempre en la forma, en el rango elástico, ¿no? Y tú sabes también de que conforme trabaje de forma cíclica, en la forma elástica, va a tener un tiempo de vida, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener un tiempo de vida? Si es que se desgasta. Ya, algo más.
¿Por qué tiene un tiempo de vida? Es decir, ya, funciona 20.000 horas, ¿no? Pero no puede funcionar 21.000 o 22.000. ¿Por qué? Si es que tú lo ves y para ti visualmente está en buen estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Por la eficiencia del equipo. Ah, bueno, sí, tiende a bajarle, podría tender a bajar la eficiencia, pero si la eficiencia se mantiene. Porque interiormente se fractura, correcto, correcto. No, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? Ah, eso ocurre a partir de, a ver, a ver muchachos, a ver, por ejemplo, mira, por ejemplo, tú tienes acá el material, ¿ya? Tú tienes acá el material, ¿no? Y acá, ¿qué cosa vas a tener? Los diferentes esfuerzos físicos, ¿no? Que va a trabajar sobre quién, sobre esa superficie. Sí se ve, ¿no? Ya, mira, estos esfuerzos físicos son constantes, ¿no? Son constantes. Y te pregunto, cuando le generas un esfuerzo físico, ¿qué va a pasar en la superficie? Tiende a deformarse, ¿no? ¿Para qué? Para amortiguar ese esfuerzo físico. Porque si es que no amortigua, ¿qué pasa? Se rompe, ¿no? Se rompe. Listo. Entonces tiene que tener una elasticidad. Pero yo te pregunto, ¿este cuerpo está completamente, al 100%, este, comprimido o tiene internamente algún tipo de rajadura? Necesariamente debe tener, ¿qué cosa? Rajaduras, ¿no? Son microfracturas, ¿no? Micro rajaduras tiene, ¿no? Pequeñas rajaduras, porque todo cuerpo es comprimido, pero a medida que va siendo más comprimido, va siendo más duro, ¿no? Más pesado, ¿correcto? Pero no tapa completamente todos los espacios. Siempre existe pequeñas fisuras, pequeñitas, siempre, todo cuerpo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando le generas esfuerzo externo? Lo que ocurre es de que esas pequeñas fisuras que estoy dibujando, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué están viendo ahí? Se van uniendo unas con otras. Y cuando se unen unas con otras, ¿qué pasa con la fisura? Se va haciendo más grande, poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero externamente no le está haciendo daño porque está soportando. Externamente está soportando esa tensión. Pero internamente, ¿qué está pasando? Se está generando más y más fisuras, ¿no? Y de un momento a otro, ¿qué va a ocurrir? En la superficie va a salir un pedazo de material, ¿no? En esta superficie va a salir, mira, este pedazo de material. O sea, de un momento a otro sale un pedazo de material. ¿Por qué? Porque este componente ya ha trabajado las suficientes horas como para que las microfisuras se unan unas con otras. Internamente se empieza a generarse fisuras más grandes. ¿Ya? Motivo por el cual en algún momento, no sé si les dije, en algún momento yo estaba haciendo evaluación de engranajes y esos engranajes salían nuevos, o sea, visualmente salían nuevos. No, pero ¿qué teníamos que hacer? Botarlos por el número de horas, ¿no? Y el que no sabe, no entendía por qué, pues no, pero el que sabe sí entiende por qué. ¿Por qué? Porque internamente ya ha trabajado y ya se ha generado fisuras internas. Y cualquier momento puede salir esta fisura y romperse de repente un diente o una pequeña fisura y esa fisura va a trabajar con más tensión y ese lado donde se ha generado la fisura se va a romper. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué te va a salir más caro? ¿Haber ahorrado en no cambiar el engranaje o haber cambiado el engranaje? ¿Qué es más caro? No haber cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque este engranaje va a comprometer otros componentes, ¿no? Y bueno, y vamos a lograr los otros componentes, ¿no? Los componentes mayores. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces, muchachos, entonces,
eso es lo que va ocurriendo, eso es lo que va ocurriendo en todo cuerpo, ¿no? Entonces todo cuerpo tiene que ser elástico para amortiguar esas tensiones externas, pero también tiene un número de horas, ¿ya? Y los esfuerzos más o menos, mira, se dan de esa forma, ¿no? Más o menos se dan de esa forma. O referencial, ¿no? ¿Qué son juntas universales, muchachos? ¿Qué son juntas universales? Lo traen de nuevo, ¿ya? Ya, ok. Las juntas universales son aquellos, son los cardanes, ¿no? Son los cardanes que te va a permitir unir al eje, ¿no? Te va a permitir unir al eje y que estos estén, ya, y que estos estén expuestos a esfuerzos de torsión, eh, esfuerzo de torsión, longitud axial y longitud radial. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que te va a permitir esas juntas universales. ¿Ya? Entonces, normalmente un equipo trabaja sin ningún problema cuando está trabajando en un lugar plano, ¿no? Pero la realidad es de que en todo instante va a trabajar los equipos en lugares completamente planos. No, ¿no? Entonces tiene que tener un sistema que soporte esos esfuerzos del medio, ¿no? Listo. ¿Y estas juntas universales con qué cuenta? Ah, cuenta con un yugo, con una tapa, con un extremo de la tapa, con el seguro, la cruceta y los rodillos. ¿Qué son los rodillos? Los rodillos son esos componentes internos, ¿no? Que va a permitir el libre giro, ¿no? Estos están envueltos en grasa, ¿no? ¿Sí? Listo. Los seguros son los que permiten que la tapa se mantengan en su lugar y permite asegurar el buen trabajo de los rodillos. Ya, la cruceta es el componente que une, ¿no? Une ambos extremos. Mira, y un alineamiento, mira, se puede dar hasta de ese caso, mira, sin esfuerzo, 0 grados, ¿no? Pero cuando existe esfuerzo, mira, hasta 90 grados podría girar, ¿no? Obviamente, mientras más largo es el eje, entonces mayor torsión podría soportar, ¿no? Mientras más corto es, bueno, no va a girar mucho, ¿no? Por ejemplo, una aplicación, mira, una aplicación en esto de las deformaciones. Mira, ustedes conocen la excavadora, ¿no? La excavadora tiene un tornamesa, ¿sí o no? Sí, y en la tornamesa, en la parte inferior, hay varios pernos, ¿no? Que juntan la plataforma interior de la superior. ¿Ya? Listo. Y en esos pernos, cantidad de pernos, ¿no? Antes, ¿qué ocurría en fábrica? No, en Perú. ¿Qué ocurría en Perú? Y no ocurría en otro país, ¿ah? Solamente ocurría en Perú. Ocurría de que siempre se reventaban esos pernos que unían esas tornamesas, superior e inferior. Siempre se rompían, ¿no? Y los gringos decían, oh, pero ¿cómo es posible de que solo ocurra acá, no? Pero ocurría, pues. Las evidencias estaban ahí de que ocurría, ¿no? Ya, entonces, tenían que hacer algo para solucionar eso, ¿no? ¿Qué hicieron? Ah, mira, esos perros estaban trabajando constantemente con esfuerzo, ¿no? Soportaban todo el esfuerzo de la máquina y se rompían. ¿Cómo podías hacer para que soporten esos perros? Darle mayor elasticidad. ¿Cómo logras darle mayor elasticidad? Dándole mayor longitud. Porque mientras más largo, entonces tiene mayor probabilidad a extenderse. Ah, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ah, lo que hicieron es poner el perno, pero ya no el perno con su arandela directo,
sino el perno con un espaciador. Entonces, de esa forma el perno era más largo. Y con esas tensiones, ya, como era más largo, tenía mayor capacidad de elasticidad. Y con eso, solucionado. Y para asegurar esto en otros países, lo hicieron mundial el cambio, la mejora de esa fractura de esos pernos, ¿no? Y a partir de eso, todos los pernos que salían de las excavadoras salían ahí con sus espaciadores. Ya, ese es un ejemplo, muchachos, ¿no? Y así hay más aplicaciones, ¿ah? Para proyecto integrador ya no puede ser, por si acaso. Se emocionen. Emocionen. Muy bien. El mecanismo diferencial. ¿Qué es el mecanismo diferencial? Es un componente que se encarga de dar diferentes velocidades a los ejes que mueven al equipo, ¿no? ¿Y para qué yo quiero diferentes velocidades? Para los giros, ¿no? ¿Y por qué yo quiero diferentes velocidades en los giros? Para que no sea muy abierto, durabilidad. Ajá. En la maniobra, lo que ocurriría sería que en el giro vas a empezar a arrastrar una rueda, ¿no? Va a patinar, ¿no? ¿Y qué pasa si la rueda patina? Desgaste, ¿no? Se acelera el desgaste, ¿no? Y tú lo que menos quieres es que se acelere el desgaste de los componentes. Ya, entonces, para eso necesitas un sistema que permita darle diferentes velocidades a fin de evitar que rebalen las ruedas, ¿no? ¿Cómo se llama este sistema? Diferencial, ¿no? ¿Y cómo hace? Lo hace en función a la resistencia del piso. Cuando el piso tiene una resistencia más fuerte, entonces lo frena, ¿no? Y al otro que tiene menos resistencia, entonces permite el giro, ¿no? Entonces, este sistema tiene que tener una capacidad de quitar velocidad a un eje y darle al otro, ¿no? De forma proporcional a fin de evitar el resbalamiento. Ya, por ejemplo, tú ves ese mecanismo diferencial, ¿no? El cual transmite potencia, modifica el recorrido de la fuerza y genera una relación de transmisión. ¿Por qué dice que genera una relación de transmisión? ¿Por qué? Correcto. ¿Qué engranajes? Piñón de ataque y corona, ¿no? Entonces fácilmente yo puedo encontrar la relación de transmisión, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Por qué dice que modifica el recorrido de la fuerza? ¿Por qué? Porque va a variar la velocidad en ambas ruedas, ¿cierto? Y si varía la velocidad, ¿qué cosa varía? La fuerza, el torque. ¿Ya? La fuerza o el torque. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Y algo más acá? Transmite potencia, bueno, constantemente va a estar transmitiendo potencia desde el motor hacia las ruedas, ¿no? Listo, entonces llegamos acá, muchachos, miren, ¿qué cosa tenemos acá? Dos ruedas, ¿no? Dos ruedas. Y en un eje está montado, ¿quién? La corona, ¿no? ¿Y está unificado esta corona naranja con su eje? No, realmente no está unificado. Ya, sino está como sobre un rodaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siempre este eje va a ir a la misma velocidad de la corona, no siempre. ¿Ya? Entonces está sobre un rodaje. ¿Ya? Pero, sin embargo, esta corona sí está unificada ¿con quién? Con la caja. Entonces, esta caja está unificada con la corona, ¿no? Y dentro de la caja, ¿a quién vamos a encontrar? A dos componentes llamados planetarios, ¿no? Planetarios, ¿no? Estos planetarios están unificados ¿con quién? Con los semiejes, tanto derecho como izquierdo.
¿Ya? ¿Y quién mueve a la corona? El piñón de ataque, ¿no? Acá tenemos el piñón de ataque, mueve a la corona que está unificado con la caja, ¿no? Y va moviendo ¿a quién? A los planetarios. ¿Pero cómo logra mover a los planetarios? ¿Mediante qué? Mediante satélites. Porque si no existiese estos satélites, entonces nunca le va a transmitir potencia a los semiejes. Nunca. ¿Ya? Cuando está estos planetarios y está quieto sobre su eje, es decir, no se mueve sobre su eje, entonces el planetario de la izquierda va a tener la misma velocidad de la derecha, la misma velocidad. ¿Ya? Sin embargo, si yo quiero de que un eje vaya más a mayor velocidad del otro semieje, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que empezar a mover ¿quién? El satélite sobre su mismo eje. Si se mueve el satélite sobre su mismo eje, lo que va a hacer es quitar velocidad a un semieje y entregarle esa velocidad ¿a quién? Al otro semieje. Y ahí ambas ruedas van a ir a velocidades diferentes, distintas. ¿Listo? Muy bien. Papaya, ¿no? Ya, ok. Ya, listo. Mira, eh, las partes, a ver, ustedes díganme las partes. Piñón de ataque, semieje, ¿de qué lado? Derecho. Planetario del semieje derecho, que están unificados, ¿ah? Unificados. Muy bien. Esto de acá, ¿qué cosa es? Planetario de semieje izquierdo. Esto de acá, ¿qué cosa es? Satélite. Si este satélite gira 3 vueltas, ¿cuántas vueltas gira este de acá? 3 vueltas, porque son exactamente iguales. Ya son exactamente iguales. Ya, listo. ¿Y esto qué cosa es? La corona. ¿Qué encuentro entre la corona y el, el piñón de ataque? Una relación de transmisión. ¿Ya? Y en esta relación de transmisión, ¿va a aumentar, disminuir o se va a mantener la velocidad constante? ¿Cómo, cómo? No, pero ¿va a aumentar, disminuir o se va a mantener la velocidad? Va a disminuir, porque está pasando de menor cantidad de dientes a mayor cantidad de dientes. Estás incrementando en torque, ¿no? Pero disminuye velocidad. Listo, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando empieza a girar este componente? Correcto. Lo que hace es asegurar diferentes velocidades. ¿En quién? En los semiejes. Listo, ¿ves? Papayita, ¿ves? Listo. Ahora, esto ya lo conoce muy bien. Mira, ¿cómo se llama? Corona y piñón de ataque, ¿no? Mira, cuando estos dientes son de tipo helicoidales, ¿no? Son de tipo helicoidales, o sea, así de tipo cruzado, ya no son rectos, ¿no? No son rectos, sino son de tipo cruzado. Y esta prolongación del eje llega al centro, son, son llamados engranaje cónico helicoidal. Ya, pero si la proyección de ese centro, de ese eje no va al centro de la corona, son llamados hipoidales, ¿no? Entre los dos, ¿quién tiene mayor área de contacto? ¿El primero o el segundo? El segundo tiene mayor área de contacto. ¿Y qué logró con mayor área de contacto? Soportar mayores cargas, ¿no? Mayores cargas. Mientras una fuerza descanse sobre más área, entonces esa área es capaz de soportar mayor cantidad de carga. Pero si esa área es muy pequeña, entonces va a ser capaz de soportar menor cantidad de carga, ¿no? Más o menos como esto, a ver, mira,
por ejemplo, mira, por ejemplo, alguna vez ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido de que vendieron una máquina, ya, vendieron una máquina a un cliente, ¿no? Y este cliente, cuando iba a trabajar, ya, a ver, este cliente cuando cuando llevó su máquina y fue a trabajar, ¿qué ocurrió con la máquina? La máquina se empezaba a hundir porque el terreno era muy fangoso. Entonces empezaba a trabajar y después se empezaba a hundir. Y después no podía seguir trabajando. ¿Qué tenía que hacer? Salir de nuevo y entrar. Después empezaba a trabajar y se hundía de nuevo. ¿Qué tenía que hacer? Salir y entrar de nuevo, ¿no? Y después seguía así, en ese ritmo estaba, ¿no? ¿Cómo era la producción ahí? Baja, bajísima, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer algo para que esa máquina trabaje y no se hunda, ¿no? Entonces, en la máquina el peso es constante, ¿no? Aproximadamente es constante, ¿no? Entonces yo tengo ahí el piso, ¿no? Y acá tengo a la máquina, ya supongamos que esta es la máquina, ¿no? Y la máquina tenía un peso, ya voy a ponerle acá un peso a la máquina, ya, un peso, y ese peso estaba sobre este terreno, ¿cierto? Ya. Y acá digamos que está la oruga, ya, digamos que esto es la oruga, ya, digamos que esto es la oruga. Entonces todo el peso se distribuye en esa oruga, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, pero ¿qué pasa si yo incremento la oruga? ¿Incremento el área o no? Ya. Entonces, ¿cómo va a ser la presión sobre el piso? ¿Mayor o menor? Menor, ¿no? Entonces fácilmente va a empezar a flotar este componente. Entonces, ¿cuál era la solución? Poner una carrilería extra large, más larga, para que ese peso se distribuya en más área, ¿no? Y sea capaz de generar trabajo soportando, ¿no? Soportando el peso de la máquina, ¿ya? Y como tiene dos orugas, se distribuye por un peso por una oruga y otro peso por la otra oruga, ¿no? Listo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Mira, ¿qué más tenemos? Acá. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Entonces, a mayor área, entonces, por lógica, este sistema sirve para mayor carga, ¿no? Mayores cargas, ¿no? Y este sistema para menores cargas, ¿no? Pero si trabaja para menores cargas, entonces va a trabajar con más velocidad, ¿no? Y si utilizas, en vez de este engranaje o piñón de ataque helicoidal, utilizas piñón de ataque recto, la velocidad se incrementa más todavía, ¿no? Lo malo de ellos es de que genera mucho ruido, ya, mucho ruido, eso es lo malo, ¿no? Listo, muy bien. Un repaso acá. ¿Cómo se llama esto de amarillo? El de amarillo se llama planetario, ¿no? ¿Planetario de qué? ¿De dónde? Del semieje derecho, correcto. El azul, piñón de ataque. Marrón, satélite. Rojo, correcto. Del semieje izquierdo, ¿no? El planetario, ¿no? Y el plomo, la corona. Ay, 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 ya. Listo para el examen, listo, ya. Ahorita voy a tomar el examen, ya. Una vez. Para irnos de vacaciones, ya. Ya, ya, muchachos, listo, ya, muy papaya, es un insulto, ya. Ya, quieren ir al break, ¿no? Como sea. Ya. Miren, muchachos, ahí hay dos ruedas, ¿no? Y en esta rueda se está poniendo una especie de planetarios, ¿cierto? Que está unificado a los dos semiejes. ¿Ya? Ok, si quieres avanzar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alguien tiene que impulsarlo, ¿no? Y van a la misma velocidad, ¿correcto? ¿No? Entonces van a estar avanzando, ¿no? Entonces ahí ponemos a un actuador, ¿no? Que va a mover a
ambos planetarios, mira. ¿No? En el ejemplo que hemos puesto, ¿quién hace esa chamba de estar empujando ambos planetarios? Satélite. Satélite, ¿no? Pero en este caso, ¿el satélite está fijo o sobre su eje o no? Sobre su eje está fijo, ¿ah? No se está moviendo, está fijo. Y las ruedas van ambas a la misma velocidad. Ambas van a la misma velocidad, ¿no? Mira, detienes una rueda y ya no avanza ya. ¿No? ¿Por qué? Porque el satélite es fijo. Pero si al satélite le das, ¿qué cosa? Movimiento, entonces mira lo que empieza a ocurrir. Mira, cuando se detiene una rueda, mira, se empieza a mover, ¿no? Pero después se suelta, mira, hasta cierto punto nomás. Entonces, ¿cómo podrías hacer para que se mantengan siempre unidos? Mira, o sea, ¿qué podrías hacer, no? Para que no ocurra eso de que se suelten completamente. ¿Qué es lo que hace? Incrementa qué cosa? Dientes, ¿no? A los satélites. ¿No? Le pones dientecitos. ¿No? Pero estos dientes tienen demasiado juego. ¿Qué puedes hacer para que en todo momento estén en contacto? Ponerle mayor cantidad de qué? De dientes, ¿ya? Pero aquí hay que esperar al Colorado que ponga más dientes. Ya pues, cambia pues. Mira, ahí está, más dientes, mira. Ah, sigue 4, ¿no? Le ha puesto dientes, pero le ha puesto dientes al planetario, ¿no? Ahora mira, mayor cantidad de dientes, ¿te das cuenta? Y si se detiene uno, mira, no va a perder contacto, mira. Mira, más dientes, mira. Pero del satélite, no, a partir del satélite ha partido todo, mira. ¿Sí? Y entonces, así es como funciona un sistema diferencial, muchachos. ¿Ya? En función de ese satélite, ¿no? Si ese satélite se mueve, entonces ambos semiejes van a diferentes velocidades, ¿no? Pero si el satélite se mantiene fijo sobre su eje, ambos van a ir a la misma velocidad. ¿Listo? Ahí tienes el piñón de ataque, la corona y toda la caja, ¿no? El que tiene internamente a los planetarios y al satélite, ¿no? Ya, listo, muchachos. Ajustes en mecanismos de diferencial, ¿no? En mecanismos diferenciales tienen que ver ajustes, ¿no? Y estos ajustes tienen que ser capaces de soportar las cargas, todo tipo de cargas, ¿no? Ya hemos visto que existen cargas axiales, radiales, ¿no? Entonces, tienen que ser capaz a soportar esas cargas, ¿no? Pero ¿cómo va a lograr soportar esas cargas? Va a lograr soportar esas cargas mediante los rodajes. ¿Qué son rodajes? Son componentes que facilitan el giro, ¿no? Que facilitan el giro a los diferentes ejes. ¿Cierto? Ya, esos son rodajes, ¿no? Y existen diferentes tipos de rodajes, ¿no? Como rodajes rectos y rodajes cónicos, ¿no? Pero ¿cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro? ¿Cuándo utilizo rodajes, por ejemplo, rectos? No tanto velocidad. Velocidad y recto lo utilizan más cuando hablas de engranajes, ¿no? De engranajes cónicos, ¿ya? Pero rodajes rectos, rodajes rectos utilizas principalmente cuando el componente o el eje con el que va a trabajar va a estar expuesto a esfuerzos radiales, a esfuerzos radiales, ¿no? Pero si ese componente, además de esfuerzos radiales, va a estar sometido a esfuerzos axiales,
Entonces voy a necesitar un rodaje cónico. ¿Ya? Listo. Entonces, el rodaje cónico hace eso, ¿no? Amortigua el esfuerzo radial y el esfuerzo axial, ¿no? Mientras que el rodaje recto solamente amortigua el esfuerzo, el recto, ¿no? Amortigua el esfuerzo radial, nada más. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿dónde se aplican los rodajes? En mandos finales, en diferenciales, que es nuestro tema, como caja de transferencia. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Después de 2 horas. Ya, listo. Ahí están los rodajes, ¿no? Ahí están los rodajes, ¿no? Los rodajes son los que se encargan de soportar esos esfuerzos, ¿no? Y hemos hablado de 2 esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos axiales y los esfuerzos radiales, ¿no? Y ya sabes cuándo utilizar los cónicos y cuándo utilizar los rectos, ¿no? Ya sabes, ¿no? O por qué se utilizan, ¿no? Ya sabes por qué, ¿no? Listo. Entonces, el rodaje consta de qué? Consta de la línea de contacto, ¿no? La pista, ¿no? Externa como la pista interna, ¿no? Que es donde va a girar quién. ¿Quién va a girar? No, el eje no. Los rodillos, ¿no? Los rodillos, ¿ya? Van a ir entre la pista externa y la pista interna, ¿no? En el medio están los rodillos, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? ¿Quién soporta una distancia o quién mantiene una distancia entre cada rodillo? Una caja, ¿no? El cage, caja, ¿ya? O la canasta. Ya, entonces tenemos la canasta, la pista interna externa, ¿no? Los rodamientos, ¿no? Y finalmente, bueno, acá es la línea de contacto, es decir, el punto de esfuerzo, ¿no? Entre el rodaje, los roles, ¿no? Y la pista externa, ¿no? Es ese punto de esa unión, que es una línea, ¿no? Por ahí se transmite la fuerza, ¿ya? Y es por ahí donde se genera también el impacto para amortiguar, ¿no? Hemos hablado de los tipos de rodaje, recto, cónico, ya saben qué, ¿no? ¿Y qué cosa es la precarga? ¿Qué es la precarga? Es una carga adicional de ajuste que le das al componente, ¿no? Por ejemplo, mira, tú tienes acá el componente, ¿no? Y empiezo yo a generar la instalación del perno, ¿no? Instalo, y después llega un momento en que ese perno llega a su tope máximo donde está tocando la superficie, ¿no? Y empezando a ajustar, ¿cierto? ¿No? Y después yo ajusto, ¿cierto? Ya, lo que estoy haciendo es generando una tensión entre las dos superficies que estoy uniendo. ¿Ya? Ese esfuerzo, a partir del ajuste, se llama precarga. ¿Ya? Ese esfuerzo se llama precarga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la precarga es muy suave? Entonces fácilmente se va a salir ¿quién? El perro, ¿no? ¿Qué pasa cuando la precarga es muy elevada, demasiado elevada? Puedo dañar al perno, ¿no? Puede llegar a su límite elástico, no, plástico, perdón. No, entonces, algo similar ocurre con los rodajes, ¿no? Algo similar. Ya, ok. En las precargas, mira, compresión del cojinete en el armado, ¿no? Entonces, la precarga te va a permitir comprimir, ¿no? El cojinete en el armado, ¿ya? Reduce la desviación de la pieza, es decir, la precarga va a mantener alineada a las piezas, ¿ya? No va a permitir que se vaya muy al extremo, sino
en el punto correcto donde va a trabajar. No, después, ¿qué más te permite? Asienta apropiadamente las partes, ¿no? Es más, lo que te indica es de que no va a tocar solamente una parte, ¿no? Sino va a asentar bien y va a tocar al 100% la pieza. ¿Ya? Eso te permite una precarga, ¿no? Después, una precarga elevada va a sobrecalentar las piezas o las partes, ¿no? Y va a terminar fallando. ¿Por qué? Porque cuando una precarga es muy elevada, entonces ya no va a amortiguar, más bien, como está muy presionado, entonces el golpe va a transmitirse va a transmitirse internamente, ¿no? Y no va a tener esa capacidad de amortiguarse en los rodamientos, sino va a transmitirle la fuerza, ¿no? Y se va a dañar los componentes, aceleras el desgaste, ¿no? Entonces, como está tan apretado y trabajando, entonces se va a generar sobre temperaturas, ¿no? Sobre temperaturas. Listo. Y si está muy suelto, entonces se va a desgastar, ¿no? El cojinete se va a desgastar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a arrastrar, ¿no? Y en el medio va a empezar a golpear, ¿no? Y haciendo mal empalme, ¿no? Generando mal empalme. Empieza a golpear y empieza a generar pistas, ¿no? Pistas, pero a partir de golpes, no a partir de trabajo. Listo. Acá tenemos bueno, una llave o un torquímetro o una llave con dínamo, ¿no? De esfera, que es para ver cuánto de precarga le tienes que dar al equipo, ¿no? Esto es de gran precisión, ¿no? Pero hay otros torquímetros tipo clic que cuando le das un torque va a sonar, ¡plac! ¿No? Y ya sabes cuánto de torque le has dado. Si le tienes que dar 120, entonces jala, jala, jala. Cuando llega a 120, ¡plac! Suena. Ya sabes que le diste 120, ¿no? Pero con el que se muestra del tipo aguja, ya es más preciso. Es muchísimo más preciso, ¿no? Entonces, tú cuando haces un ajuste en los diferenciales, por ejemplo, o en las ruedas o en los frenos, después que has torqueado, que le diste la precarga, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le tienes que dar vueltas. Le das vueltas, le das 2 vueltas, 3 vueltas, ¿no? Y después, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver a darle la precarga. ¿Para qué? Para asegurar de que en el movimiento, en la simulación de trabajo, no se haya asentado. Porque puede ser de que le des, y ¿sabes qué? Le das un poquito más y ahí recién llegó. Ya, entonces le vuelves a dar otras vueltas y después vas a ver de que ya llegó bien. Entonces, es decir, le das la tensión y esa misma fuerza va a llegar al torque que te manda el fabricante, ¿no? Que has dejado inicialmente. Significa que has sentado bien y de esa forma va a trabajar de forma segura. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le das el giro? Para que asiente bien, para asegurarte que has sentado bien en el momento de hacer el torque. ¿Ya, muchachos? Listo, muy bien. ¿Qué más? Ya, listo. Para terminar. Acá tenemos desgaste radial y medición radial y medición axial. ¿Qué cosa es medición radial? Medición radial es perpendicular al eje. Ya, ese es el movimiento de arriba hacia abajo, ¿no? Y medición axial es paralelo a quién o alineado a quién, al eje. Y el azul de Prusia, ¿no? Ya viste qué cosa era el azul de Prusia, ¿te acuerdas? Ya, ¿para qué sirve el azul de Prusia? Para ver el asentamiento entre el piñón de ataque y la corona, ¿no? Y si no está bien asentado, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir al regulador, ¿no? Del eje y tirarlo más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿no? Hasta que la marca esté en el centro.
Listo, acá hay otro tipo de medición de juegos para ver cómo es el juego. Y muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, eso es un común o un estándar, un diferencial estándar, ¿no? Donde existe un piñón de ataque, una corona, ¿no? Unos planetarios y un satélite, ¿no? Pero ¿qué particularidad hay acá de que tiene un conjunto de embragues? Ya, ¿para qué sirve ese embrague? Ah, ese embrague sirve para fijar ya el eje, para fijar ambos semiejes. Y los semiejes vayan a la misma RPM. ¿Cómo se activa? A partir de la cabina hay un botón donde puede activar el operador. Es decir, sirve para determinado momento. Para bloquear el diferencial. ¿No? Entonces, ¿qué logras con eso? Bloquear el diferencial. ¿Cómo logras? Uniendo los discos y platos. ¿Ya? ¿Y para qué tú quieres unir los discos y platos? ¿Para qué? A ver, ¿qué vas a lograr? De que ambas velocidades de las llantas sean iguales, ¿no? Pero, ¿para qué? Correcto. Ya, listo, muy bien. Ya, entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Ah, lo que voy a lograr es de que ambas velocidades de los semiejes sean la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que el equipo, eh, una rueda esté en el piso y la otra esté en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? A partir del piñón de ataque va a entregar la energía, ¿no? Y después se va a distribuir, ¿no? Y como no ve resistencia en una llanta y en la otra sí, se va a ir por donde hay menos resistencia. Menos torque, mayor velocidad. Entonces ahí se genera la gran velocidad y en el otro lado, no, pues, solamente hay torque. Ya, entonces, ¿se va a mover el equipo? Porque la que está conectado al piso está detenida, pues no se va a mover. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mover? Ah, entonces le doy potencia a ambas ruedas, cosa que la que está en el piso va a empezar a ganar fuerza y vas a poder salir del fango. ¿Ya? Para eso es. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras eso? Deteniendo a quién? Al satélite, ¿no? Al satélite. Deteniendo al satélite, ¿no? Si detienes al satélite, ya, bueno, todo corre, ya, todo corre. ¿Ya, muchachos? Listo. ¿Se entendió? Listo. Entonces vamos al siguiente video. Esto es otro tipo de diferencial. Ya, este diferencial no spin, mira, tiene su centro de esa forma, ¿no? Una cruceta, ¿no? La cual tiene una serie de dentados y dos tapas laterales, que también tiene dentados, que acoplan exactamente en la cruceta. ¿Quién asegura de que se junten esas tapas de cruceta? Los resortes, alojados en quién? En el retén del spring, ¿no? ¿No? En ese retén del spring. Entonces, mira, los resortes se encargan de juntar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tiene una potencia en la cruceta, todos van a ir a la misma velocidad. Mira, a la misma velocidad van. Pero ¿qué ocurre? Que tú cuando vayas a una curva, entonces por inercia